Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de las páginas de la Biblia, explorando algunas de las parábolas más intrigantes que Jesús compartió con sus discípulos y seguidores. Estas historias, llenas de sabiduría y lecciones de vida, han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo relevantes hoy en día. Las parábolas son una forma única de enseñanza, utilizando historias y metáforas para transmitir verdades profundas sobre el reino de Dios y nuestra vida como creyentes. A través de estas historias, Jesús no solo enseñó a la gente sobre el carácter de Dios, sino que también les mostró cómo vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. En este video vamos a explorar las 8 parábolas más fascinantes de la Biblia. Cada una de estas parábolas nos ofrece una visión única de la vida espiritual, y nos desafía a vivir nuestras vidas de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios. Así que siéntate, relájate y prepárate para sumergirte en la sabiduría de estas antiguas historias, ya sea que estés familiarizado con estas parábolas o las estés escuchando por primera vez. Esperamos que encuentres algo de inspiración y aliento en ellas. Antes de continuar, te agradecería que por favor le dieras like a este video para que pueda llegar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. Comencemos con la primera parábola, la parábola del sembrador. Esta es una de las parábolas más conocidas de Jesús, y se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En esta parábola, Jesús habla de un sembrador que sale a sembrar semillas, las cuales caen en diferentes tipos de suelo. Cada tipo de suelo representa una respuesta diferente a la palabra de Dios. Las semillas que caen en el camino y son comidas por los pájaros representan a aquellos que escuchan la palabra de Dios pero no la entienden, y el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Las semillas que caen en el pedregal representan a aquellos que reciben la palabra de Dios con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco. Cuando llegan las dificultades o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Las semillas que caen entre espinos representan a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, haciendo que sea infructuosa. Finalmente, las semillas que caen en buena tierra representan a aquellos que escuchan la palabra y la entienden. Estos son los que producen una cosecha, algunos 100, otros 60 y otros 30 veces lo sembrado. Esta parábola nos desafía a examinar cómo respondemos a la palabra de Dios. ¿Somos como el camino, el pedregal, los espinos o la buena tierra? La parábola nos anima a esforzarnos por ser como la buena tierra, acogiendo la palabra de Dios, entendiendo su significado y permitiendo que dé fruto en nuestras vidas. Sigamos con la segunda parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y dio fruto, apareció también la cizaña. Los siervos del dueño fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, entonces, viene la cizaña? ¿Algún enemigo ha hecho esto? Respondió él. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Le preguntaron. No, contestó, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. A la hora de la cosecha diré a los segadores: primero arranquen la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta parábola nos enseña sobre el juicio final y la paciencia de Dios. El campo representa el mundo, y el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como el dueño del campo permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha, Dios permite que los justos y los malvados coexistan en el mundo hasta el día del juicio final. En ese día, los ángeles separarán a los malvados de los justos, los malvados serán arrojados al fuego, y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Esta parábola nos desafía a vivir vidas justas en un mundo lleno de maldad, sabiendo que Dios es paciente y que habrá un día de juicio en el que se hará justicia. Ahora vamos a la tercera parábola, la parábola del buen samaritano. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas 10:2.25-37.
Aquí está la parábola tal como se relata en Lucas 10 2.30-35. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándole medio muerto. Un sacerdote pasó por el mismo camino y, cuando vio al hombre, pasó por el otro lado. Lo mismo hizo un levita, que llegó al lugar, vio al hombre y pasó por el otro lado. Pero un samaritano, que viajaba por ahí, al verlo, se compadeció de él, se acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego lo montó en su propia montura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del alojamiento. Cuídalo, le dijo, y lo que gastes de más, te lo pagaré cuando vuelva. En esta parábola, Jesús habla de un hombre que fue asaltado y dejado medio muerto. Un sacerdote y un levita, ambos líderes religiosos, vieron al hombre pero decidieron no ayudarlo. Sin embargo, un samaritano, que era despreciado por los judíos, se detuvo para ayudar al hombre, vendó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y pagó por su cuidado. Esta parábola nos enseña sobre la compasión y el amor al prójimo. El samaritano no solo sintió lástima por el hombre herido, sino que tomó medidas para ayudarlo. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, el samaritano vio al hombre herido como su prójimo y actuó con amor y misericordia. La parábola del buen samaritano nos desafía a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Nos llama a actuar con compasión y misericordia hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están sufriendo o necesitados. Ahora vamos a la cuarta parábola, la parábola del hijo pródigo. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas. Jesús continuó: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la propiedad que me corresponde. Así que él repartió su propiedad entre ellos. No mucho después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y ahí desperdició su dinero en una vida desenfrenada. Después de haberlo gastado todo, hubo una gran hambre en aquel país, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y se empleó con uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente volvió al sí y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino y volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Así que se puso en camino y volvió a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, maten el ternero gordo y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Así que comenzaron a celebrar. En esta parábola, Jesús habla de un hijo que pide su herencia anticipada, se va y la desperdicia en una vida desenfrenada. Cuando se queda sin nada, decide volver a casa y pedirle a su padre que lo tome como uno de sus jornaleros. Pero su padre, al verlo regresar, se llena de alegría y organiza una gran fiesta para celebrar su regreso. Esta parábola nos enseña sobre el amor incondicional de Dios y su disposición a perdonar. A pesar de los errores del hijo, el padre lo recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso. De la misma manera, Dios nos recibe con amor y alegría cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. La parábola del hijo pródigo nos desafía a reconocer nuestros errores, a arrepentirnos y a volver a Dios, sabiendo que Él siempre está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos con amor. Ahora vamos a la quinta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta parábola,
Jesús habla de 10 vírgenes que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y no llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran prudentes y sí llevaron. Cuando el novio se tardó, todas se durmieron. A medianoche se anunció la llegada del novio. Las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que sus lámparas se estaban apagando, y pidieron a las prudentes que compartieran su aceite, pero las prudentes les dijeron que fueran a comprar su propio aceite. Mientras las insensatas iban a comprar aceite, llegó el novio y las vírgenes prudentes, que estaban preparadas, entraron con él a la boda. Cuando las insensatas regresaron, la puerta ya estaba cerrada. Esta parábola nos enseña sobre la importancia de estar preparados para la venida de Cristo. Las vírgenes insensatas representan a aquellos que no están preparados para la venida de Cristo, mientras que las vírgenes prudentes representan a aquellos que están vigilantes y preparados. La parábola nos desafía a estar siempre preparados para la venida de Cristo, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá. Ahora vamos a la sexta parábola, la parábola del rico insensato. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, y les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, y alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. En esta parábola, Jesús habla de un hombre rico cuya tierra produce una gran cosecha. En lugar de compartir su abundancia, decide derribar sus graneros y construir otros más grandes para almacenar todos sus bienes. Pero esa misma noche, Dios le dice que va a morir y pregunta: ¿de quién serán todas las cosas que ha acumulado? Esta parábola nos enseña sobre la vanidad de acumular riquezas en la tierra sin ser rico para con Dios. El hombre rico en la parábola se preocupa por sus bienes terrenales, pero no considera su relación con Dios. La parábola nos desafía a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y a no preocuparnos excesivamente por las riquezas terrenales. Ahora vamos a la séptima parábola, la parábola del buen pastor. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. En esta parábola, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. A diferencia del asalariado, que huye cuando ve venir al lobo, el buen pastor se queda para proteger a sus ovejas. Jesús dice que conoce a sus ovejas, y que sus ovejas lo conocen a él, al igual que él conoce al Padre y el Padre lo conoce a él. Esta parábola nos enseña sobre el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Como el buen pastor, Jesús está dispuesto a dar su vida por nosotros. Nos conoce íntimamente y se preocupa profundamente por nosotros. La parábola nos desafía a seguir a Jesús, el buen pastor, y a confiar en su amor y cuidado por nosotros. Ahora vamos a la octava parábola, la parábola del siervo inútil. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que ara o cuida el ganado, cuando éste regresa del campo le dice: ven pronto y siéntate a comer? No le dirá más bien: prepárame la cena, vístete y sírveme mientras yo como y bebo, después podrás comer y beber tú. ¿Acaso agradece al siervo porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mandó, deben decir: somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que debíamos hacer. En esta parábola, Jesús habla de un siervo que ha estado trabajando todo el día en el campo. Cuando el siervo regresa a casa, su amo no le dice que descanse y coma, sino que le pide que prepare la cena y lo sirva. El amo no agradece al siervo por hacer su trabajo porque el siervo simplemente hizo lo que se esperaba de él. Esta parábola nos enseña sobre la humildad y la obediencia a Dios. Como siervos de Dios, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios sin esperar agradecimiento o recompensa. La parábola nos desafía a reconocer que somos siervos inútiles que simplemente estamos haciendo lo que debemos hacer como seguidores de Cristo.